para hacer un análisis sobre lo que pasó recientemente con las elecciones, el resultado del balotaje en el país hermano de Chile, que bueno, justamente el candidato electo, que fue Antonio Cast, nos lleva a algunas declaraciones para pensar sobre dos temas fundamentales que tienen que ver primero con lo que es la defensa del interés nacional y después con lo que tiene que ver con la integración latinoamericana. Así que en base a este hecho que se dio en nuestro país hermano, quería hacer el análisis de estos dos aspectos que justamente también tienen que ver con la doctrina justicialista. Y la particularidad tiene que ver porque este candidato, bueno, ahora electo presidente, José Antonio Cast, que ganó con casi el 60% de los votos frente a la candidata Janet Jara, bueno, justamente marca también un giro político en el país hermano sobre lo que ya es la consolidación de un gobierno conservador de derecha, podríamos decir, y que justamente lo que nosotros queremos remitirnos particularmente son con declaraciones de quien es el líder del Partido Republicano respecto de la Patagonia, la Antártida y la plataforma continental del Cono Sur, con un marcado sentido anti-argentino, ya que justamente expresó en algún momento una línea nacionalista y confrontativa a este respecto y que queríamos retomar, digamos, en esta instancia para poder analizar las posibles implicancias que tiene eso en la región. Y a las declaraciones puntualmente que nos referimos tienen que ver con lo que es un tuit que realizó hace un tiempo en donde en ocasión, donde justamente esto fue en el gobierno de Alberto Fernández, se presentó lo que era el mapa bicontinental de la Argentina, aprobado por la ONU, y que justamente Cast ahí expresó, digamos, una opinión donde se refería de la siguiente manera a este hecho, donde nos dice, perdón, acá está, eh, bueno, que Argentina ya nos ha robado suficiente territorio a los chilenos. Espero que el gobierno se ponga firme frente a los delirios expansionistas de la izquierda radical argentina. La Antártica es chilena. Esto, como decíamos, fue a raíz de un tuit de Santiago Cafiero en el que se presentaba el mapa que demarca la plataforma continental, que este es otro tema que también amerita un desarrollo, lo que es la extensión territorial de la Argentina bicontinental, porque justamente todo lo que tiene que ver con esta extensión territorial es la proyección que hay hacia la Antártida, que es justamente lo que se va a discutir en los próximos años, y ahí es donde entra la disputa con Chile y particularmente con estos sectores ultranacionalistas que nosotros remarcamos acá, no estamos en contra del nacionalismo, sí en contra del nacionalismo xenófobo, el que establece o el que confronta, digamos, con los pueblos hermanos. El nuestro es un nacionalismo de inclusión, como lo hemos expresado en varias ocasiones, referido al justicialismo. Entonces, justamente este es un tema, digamos, que amerita un análisis un poco más profundo, dado que justamente en Chile hay acuerdos de defensa mutuo con Inglaterra, que tiene usurpadas en nuestras Islas Malvinas y justamente gran parte de nuestro territorio marítimo. Entonces, la cuestión geopolítica que se discute y se debate acá tiene que ver justamente con esa confrontación y los intereses de estas potencias extranjeras dentro de lo que es no tan solo nuestro país, sino toda la región. Y bueno, esto, las implicancias, justamente generó hay un entredicho diplomático con el entonces canciller Rafael Bielsa, que se refería a estas declaraciones como anti-argentinas de Antonio Cast. Y si bien a partir de su asunción, digamos, como presidente, no se refirió nuevamente a estos temas, tampoco es que se ha detractado, ¿no? Y
Bueno, también en línea con lo que es el gobierno de Javier Milei en nuestro país, que atiende, y esto ya está completamente claro, a intereses extranjeros, foráneos, es decir, que juegan para los intereses antinacionales. Ahí tenemos un problema porque justamente de profundizarse esto, también se va a generar lo que no queremos que se produzca, que es agudizar un enfrentamiento entre países hermanos. Porque justamente si nos remitimos a lo que es la historia de nuestra región, hay, hay un historial importante que desde la lucha independentista, justamente la primera región que San Martín asumió, digamos, para la liberación dentro de su plan continental fue Chile a través de la epopeya del cruce de los Andes y a partir de eso justamente poder lograr una integridad regional que estaba proyectada para la construcción de una patria grande, ¿no? Que esto es justamente lo que evitaron los ingleses a partir de sus vínculos diplomáticos y su interferencia dentro de lo que fue ese proceso independentista. Es decir, no se pudo consolidar ese sueño de la monarquía constitucional con el rey incaico que había planteado Belgrano también, entre otros, sino que la división actual que conocemos de los países en Sudamérica o lo que fue el Virreinato del Río de la Plata se terminó fragmentando en esta división actual que, que también tiene que ver con justamente la intervención del imperialismo inglés en ese momento que se iba a montar sobre los despojos de lo que había sido el imperio español. Y este desarrollo histórico justamente tuvo algunos episodios de confrontación en cuanto a la demarcación de los límites sobre justamente la zona fronteriza entre Argentina y Chile y particularmente lo que es la parte de la Patagonia. Entonces, este candidato que asume ahora el nuevo presidente chileno está en una línea antipatria, anti-intereses populares de lo que es justamente también la expresión del gobierno de Milei. Y decimos antipatria porque el ser nacionalista no implica necesariamente ser favorable al pueblo, porque, como decíamos, tenemos estas expresiones de nacionalismos conservadores que en definitiva están alineados con los intereses foráneos de las grandes potencias. Entonces termina siendo como un maquillaje, digamos, para lo que es la entrega de la soberanía en pos de otros intereses. Y justamente considerando también el desarrollo histórico en Chile, que ha sido el laboratorio de la escuela de Chicago, digamos, en la región, con la expresión de las políticas neoliberales que se aplicaron a partir, digamos, de la dictadura de Augusto Pinochet. Eh, bueno, ahí se fue conformando, digamos, un enclave importante para lo que son los intereses imperialistas en la región. Y esto nos lleva a un tema que tiene que ver con la defensa del interés nacional, de nuestra soberanía, del territorio argentino, que justamente abre la discusión sobre el concepto de nación en armas, que es lo que queremos desarrollar en este capítulo. Esto justamente estuve repasando algunos conceptos dentro del ciclo de streaming que estuve desarrollando por mi canal de YouTube, que justamente se llama Mundo Peronista. Hay un capítulo dedicado exclusivamente al tema de la nación en armas, que rompe con la tradición militarista de concebir la defensa de la soberanía solo a partir de lo que es las Fuerzas Armadas, sino que justamente la noción de la nación en armas implica una defensa conjunta entre el pueblo organizado y justamente sus Fuerzas Armadas. Entonces, esto me parece interesante porque justamente también habla de las condiciones en las que se encuentra nuestro país para poder tener una acción disuasiva de lo que pueda ser cualquier tipo de injerencia externa.
Y esto es importante remarcarlo porque no hablamos del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con vocación imperialista, como si la tienen estas potencias, que es la de invadir, saquear y someter a otros pueblos, sino con la aptitud para defender lo que es nuestro. Y también justamente con la proyección de lo que es la región en sí, porque justamente es hacia el lugar donde tenemos que apuntalar y esto no es para exacerbar ningún ánimo contra ningún pueblo hermano, sino simplemente para estar atentos y considerando las posibilidades de la escalada que pueda tener esto en función de lo que también están buscando los ingleses, que es el debilitamiento de nuestras posiciones dentro de la región, porque claramente sus intereses apuntan hacia la Antártida. Entonces el concepto de nación en armas, como decíamos, se contrapone a la visión militarista tradicional porque hay, o forma parte también del núcleo de pensamiento de la doctrina justicialista y porque se trata justamente de una concepción de la defensa nacional como una tarea integral que involucra al conjunto del pueblo, la organización social, la economía, la cultura y las Fuerzas Armadas, en oposición tanto al militarismo como a la defensa meramente técnica o profesional. Esto parte de una premisa central que tiene que ver con que la guerra y la defensa en el siglo XX han dejado de ser fenómenos exclusivamente militares. Nos dice Perón en La Comunidad Organizada que la guerra moderna no se gana solamente con soldados, se gana con fábricas, con trabajadores, con técnicos y con organización. Entonces, en este concepto de guerra total, donde la capacidad productiva, la cohesión social y la organización política son factores decisivos. Entonces, ya esto forma parte de la concepción de un proyecto nacional. Justamente nos dice Perón en la conducción política que no hay defensa sin pueblo organizado. La defensa nacional no se concibe sin la participación del pueblo. Un pueblo desorganizado es una nación indefensa. Entonces ahí ya tenemos expresado justamente el principio de nación en armas, donde este hecho no se reduce simplemente al aparato militar, sino que también depende del grado de organización y conciencia del cuerpo social. Entonces también nos dice Perón, en línea con esto, que un ejército sin pueblo no es ejército y un pueblo sin ejército es una multitud inerme. Entonces, no hay una subordinación del pueblo al ejército ni viceversa, sino que hay una complementariedad estratégica. Y esto es clave porque justamente a partir del desarrollo y la evolución de lo que es la guerra moderna, recordemos las palabras de von Clausewitz, donde dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios, se desarrolla justamente esta concepción integral donde involucra al conjunto social, a la comunidad organizada en términos de la doctrina justicialista y que también nos lleva a repensar el rol y la relación con las Fuerzas Armadas que merece un párrafo aparte en este sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de lo que fue la dictadura de 1976, como el punto culmine de la expresión de la antipatria en las Fuerzas Armadas, se produjo justamente un proceso antipopular, antinacional, en el cual, con la excusa de la lucha contra la subversión armada, se produjo el secuestro y la desaparición de principalmente dirigentes del movimiento obrero organizado, militantes sociales, populares, bueno, digamos de distintas extracciones sociales, pero principalmente de la capa dirigencial de un movimiento que había alcanzado un grado importante de organización en torno de un proyecto de país que tenía que ver con el modelo justicialista de desarrollo industrial con distribución de la riqueza, lo cual nos daba la justicia social que proclama justamente nuestra doctrina. Entonces, a partir del golpe del 55 se produjeron sucesivos golpes militares que buscaron retrotraer este proceso que había abierto el justicialismo en nuestro país y que ante los diversos intentos fallidos y con el regreso de Perón, tras 18 años de proscripción y luego de un breve tercer gobierno que justamente terminó por cuestiones biológicas del fallecimiento o el paso a la inmortalidad del general, bueno, eso abrió paso para la
la descomposición, digamos, que se generó a partir de eso, del movimiento, la ruptura interna y justamente el golpe del 76 que abrió ese proceso de persecución, pero que el objetivo final era la destrucción de todo el aparato productivo que se terminó de realizar con las políticas de los 90 y con su consecuente implosión social y económica, que fue la crisis de 2001. Y justamente las Fuerzas Armadas fueron utilizados como el brazo ejecutor de toda esta política, dado que se necesitaba el disciplinamiento o diezmar justamente a ese movimiento obrero organizado, que era el garante de la defensa de esos intereses permanentes de la patria y la defensa de ese modelo de desarrollo industrial. Entonces, a partir de eso, creo que justamente quedó muy dañado la relación del pueblo con las Fuerzas Armadas, que justamente creo que también es una de las falencias o tal vez de las cosas que no se pudo terminar de concretar dentro del gobierno de Néstor y de Cristina, de restablecer ese vínculo para también justamente volver a fortalecer lo que son las fuerzas en función de los recursos asignados para lo que tiene que ver con la defensa de nuestro patrimonio común, que es la patria. Y creo que esa es una deuda y que es importante rediscutirlo, porque también en ese capítulo, si lo quieren ver, lo pueden buscar como justamente Mundo Peronista Nación en Armas en YouTube. Fue a raíz de esta relevancia que estaba tomando la vicepresidenta Victoria Villarruel en su discurso nacionalista, entre comillas, y pro Fuerzas Armadas, pero que justamente tiene que ver con esa línea liberal del ejército, que fue la expresión de la dictadura del 76. En esto también hay que remarcar que las dos líneas históricas que se produjeron o que siempre estuvieron en disputa dentro de las fuerzas, tiene que ver con una línea nacionalista, que es la que se concibe a partir de la conformación misma del ejército con San Martín, con aquel ejército de los Andes, que justamente también fue el primer antecedente de esa hermandad entre Argentina y Chile, porque fue ahí el destino de la primera misión de San Martín. Pero que bueno, ese ejército nació con una concepción antiimperialista de liberación nacional, liberación continental, y que después en el siglo, en el tiempo sucesivo, siglo XIX, siglo XX, a partir de las disputas internas que se dieron en la Argentina sobre los dos modelos de país, el de los unitarios y el de los federales, luego terminó primando justamente la conformación de una Argentina unitaria a partir de lo que fue la victoria de Urquiza en la batalla de Caseros, que termina termina con la caída de Rosas justamente y la Confederación Argentina, y que la estructuración de nuestro país a partir de ese momento fue bajo ese modelo liberal, y justamente el ejército, las Fuerzas Armadas, al ser también, al menos en su capa dirigencial, una expresión de la élite de ese momento, de las familias adineradas que llegaban justamente a esos lugares jerárquicos, es donde comienza a predominar una línea liberal que se consolidaba como el garante de ese modelo unitario, justamente ligado a los intereses imperialistas ingleses. Y que esto tiene su expresión más cabal en lo que fue el primer golpe de Estado que hubo en la Argentina en el año 1930, protagonizado por José Félix Uriburu, un militar salteño que derroca a Irigoyen en su segundo mandato, y que ahí abre justamente lo que se conoció posteriormente como la década infame, que consolidó un periodo de entrega y de fraude, digamos, en lo que fue la historia de nuestro país, caracterizado también por el pacto Roca-Russiman. Luego viene el golpe del 43, generado por justamente un grupo de militares nacionalistas que se conoció como GO, Grupo de Oficiales Unidos, del cual participó Perón, y que justamente fue también lo que abrió ese proceso de avance popular, digamos, con lo que sería el ascenso de Perón y luego el triunfo en las elecciones del 46, previo con lo que se conoce como el Día de la Lealtad, que fue el 17 de octubre del 45.
Bueno, a partir de eso, y con el golpe del 55, vuelve a restablecerse esa línea liberal del ejército, que fue la que protagonizó los sucesivos golpes hasta el del 76 y que terminaron justamente por destruir todo ese aparato productivo que había generado el justicialismo. Entonces, creo que justamente, como decíamos, previo a esto, la deuda del kirchnerismo tuvo que ver tal vez con una política un poco más integral respecto de lo que fue o lo que tuvo que haber sido la reconstrucción de las Fuerzas Armadas dentro de un proyecto nacional, porque claramente en un país dependiente no puede concebirse un proyecto de liberación nacional sin la participación de las Fuerzas Armadas. Pero para esto justamente es necesario un proceso de integración y de formación también de una conciencia nacional que haga parte a esa expresión, digamos, de lo que es también un frente de liberación y con un horizonte claro que tiene que ver con la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Entonces, por eso también retomar esta discusión en este contexto es de vital importancia porque marca lo que va a ser una disputa ya próxima, cercana, que decíamos es la disputa por la Antártida y la proyección también que tiene nuestra región sobre este continente y sobre todo por las reservas de los recursos naturales que hay. Puntualmente la Patagonia es un territorio en disputa en ese sentido. Ya lo hemos analizado en algunos episodios de este ciclo radial, pero nunca está de más seguir remarcándolo, dado que tiene que ver con lo que es el reacomodamiento geopolítico y que a su vez también nos va a permitir entender los procesos internos que está viviendo cada país dentro de sus fronteras, pero a su vez también en relación con los países de la región. Entonces, por eso me parece que es importante retomar una senda de cooperación mutua con Chile, con Brasil. De hecho, fue uno de los proyectos frustrados de Perón, la creación del ABC, es decir, la cooperación entre Argentina, Brasil y Chile, para la consolidación de un bloque económico, político, que tiene que ver también con esos sueños originales de nuestros liberadores, de nuestros libertadores, perdón, sobre la idea de la patria grande. Y en este sentido no puede concebirse la defensa de ningún territorio ni de ningún recurso si es que eso no está garantizado justamente por las Fuerzas Armadas, dentro de lo cual Chile también se viene dando una política de equipamiento, de fortalecimiento justamente de su aparato militar, cosa que no fue análoga en la Argentina, dado que también venimos como de un proceso de falta de inversión y que si bien ahora se compraron estos aviones, los caza, los F-16, es también una expresión medio, podríamos decir un poco renga, dado que hay un reclamo básico en principio de lo que son los salarios, las remuneraciones de todo el personal que conforma las Fuerzas Armadas y que con esta parafernalia que se construyó alrededor de la compra de estos aviones, tampoco es que se está proyectando la cuestión de la defensa de ningún interés nacional, dado que estamos viendo una entrega cotidiana de todo lo que es el patrimonio nacional y una funcionalidad abiertamente hacia lo que es la política expansionista de los Estados Unidos y del Estado de Israel, del cual Milei es un gran admirador y que no se cansa de dar y de mostrar gestos en relación con eso. Bueno, antes de seguir, vamos a compartir un video. Vamos con el video 2, que es justamente sobre el desarrollo de Perón, sobre el concepto de nación en armas. ¿No sale?
Voy a decir. Bueno, ahí tenemos un problemita con el formato del video que no se reproduce, pero para aquellos que quieran escuchar, es un fragmento de La Revolución Justicialista, que es una entrevista que le realizó Pino Solanas a Perón en Puerta de Hierro, y que, bueno, este fragmento está titulado justamente como Nación en Armas, donde ahí explica este concepto de guerra integral que incorpora, como decíamos, la industrialización, el control de los recursos estratégicos, la energía, el transporte, el desarrollo científico, técnico, y que justamente también General, Perón nos dice sería que la interesante, conciencia y del dado que pueblo usted es ya ha la hablado primera línea de de la la guerra defensa de la revolucionaria, nación, que dado que esto tiene que ver con la concepción soberana, digamos, que tiene un pueblo y la defensa del interés propio, a lo que lleva justamente esta concepción. Entonces acá hay que establecer una diferencia clara con lo que es el militarismo. Pero nos dice que el militarismo es una deformación de la defensa, la verdadera defensa es nacional y popular. Esto es parte también de esa concepción de la línea liberal de las Fuerzas Armadas, donde se presentan como garantes de un orden establecido, de un status quo que los separa del pueblo. Es decir, son fuerzas que terminan reprimiendo a su propio pueblo. Tal vez el caso más emblemático de esto tiene que ver con el bombardeo a Plaza de Mayo, donde no hay otro antecedente a nivel mundial de una fuerza aérea bombardeando a su propia población. En ese hecho se produjeron al menos 300 muertos, dentro de los cuales muchas de las víctimas fue un colectivo escolar con niños que justamente fueron víctimas de uno de los proyectiles de las bombas que cayeron. Y que ahí tenemos justamente ese ejemplo de lo que es una concepción liberal y militarista de las Fuerzas Armadas. Es decir, ese odio gorila eh, de las clases privilegiadas de la Argentina, que utilizaron como brazo ejecutor de sus intereses a estos sectores liberales, digamos, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, terminaron atentando contra su propio pueblo. Entonces, el concepto de nación en armas tiene que ver claramente con una concepción popular de lo que es la defensa del interés nacional, dado que también no se puede realizar esto sin justicia social. Y esto es una cuestión clave porque o forma parte también de un rasgo distintivo del justicialismo, es decir, ahí podemos comenzar también a profundizar en esta concepción integral de lo que es la justicia social, que no se limita simplemente a una redistribución material de recursos, sino que tiene que ver principalmente con lograr la integración total de un pueblo y de una nación. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, son parte del pueblo. Los miembros que conforman estas fuerzas son tan pueblo como cualquier trabajador. Por ahí el problema está en esos sectores elitistas que son justamente las jerarquías o que llegan a lugares o a rangos importantes y que hacen también una defensa de su interés sectorial que muchas veces termina siendo antipopular. Pero justamente la base social sobre la cual se nutren estas fuerzas, la gendarmería, el ejército, bueno, la policía, llevándolo al plano de las fuerzas de seguridad, son expresión del pueblo mismo. Entonces, por eso, desde una cosmovisión justicialista, no podemos estar nunca en contra de lo que son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, dado que forman parte o tienen que formar parte dentro del Frente de Liberación Nacional que convoca el movimiento justicialista. Ahora, el rol que terminen jugando, de acuerdo a qué intereses responden, porque también justamente estamos hablando de lo que son los distintos gobiernos y la utilidad que le dan a estas fuerzas, es decir, la utilizan para reprimir a los pobres o la utilizan realmente para combatir
todos los delitos que perjudican a nuestra población. Entonces ahí se ve claramente si un gobierno tiene un sesgo, una proyección popular o antipopular según la utilización también que haga de estas fuerzas, ¿no? Que haga del uso de la violencia que le corresponde, digamos, como delegación por parte de la sociedad a lo que es un gobierno o lo que es al Estado en definitiva. Entonces, en estas diferencias de concepciones es donde también tenemos que sin justicia social no hay posible defensa del interés nacional, porque en definitiva no se puede defender un pueblo que no es feliz. Entonces, creo que eso también implica repensar todo este vínculo que decíamos se produjo una ruptura y que para lo que tiene que ver con las discusiones que se están proyectando hoy y en los próximos años, necesitamos restablecer ese equilibrio que tiene que ver con una integración total de todas las fuerzas vivas de la patria, que son las que en definitiva garantizan la defensa de nuestro interés nacional. Entonces, para hacer un breve resumen o una síntesis, decíamos que el riesgo de lo que va a ser el gobierno de Kast en Chile tiene que ver con agudizar esta disputa limítrofe con el país hermano de Chile, que se agudice un sentimiento anti-chileno por parte de ciertos sectores argentinos y un sentimiento anti-argentino por parte de ciertos sectores chilenos. Recordemos lo que pasó en el partido de Independiente con, creo que era la U de Chile o Colo Colo, no recuerdo bien, pero esos incidentes que se produjeron en el estadio. Bueno, resulta que una de las personas que detuvieron después de esos incidentes era parte o era miembro de una de las Fuerzas Armadas chilenas. Entonces, este modo en el que opera el interés antinacional y que busca agudizar, digamos, la conflictividad entre nuestras naciones, no es inocente, no es casual, hay que estar muy atento a todos esos movimientos, porque así van generando estos sentimientos antichilenos, antiargentinos, que son los que obstaculizan la concepción integral de una patria grande, son las que obstaculizan justamente la integración de nuestros países, la complementariedad, no tan solo material, sino espiritual también, como parte de una región, como herederos también de una tradición que justamente soñó con esa patria grande y que todo esto en definitiva beneficia a los ingleses que son los que están usurpando nuestro territorio nacional y que sin la cooperación de los países de la región para consolidar nuestra autonomía va a ser muy difícil poder sacarlos de ahí y reclamar lo que es nuestro y sobre todo también la proyección a la Antártida, que es la principal disputa que se va a dar en los próximos años. También recordemos que la importancia de los recursos naturales que forman parte de nuestra región son los que están en disputa tanto por los norteamericanos, expresado en varias ocasiones por lo que es la jefa del Cono Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Justamente en estos días también se estuvo viralizando nuevamente esas declaraciones donde hablaba de la importancia de los recursos para los intereses de los Estados Unidos, no para los intereses de los argentinos, y ahí es donde tenemos que tomar conciencia del riesgo en el que estamos, no tan solo a nivel local, sino regional. Y justamente también la posibilidad que tenemos a partir de una integración mucho más fuerte, porque simplemente para marcar uno de los aspectos a considerar en este sentido, tiene que ver con el triángulo del litio, eh, esa famosa reserva que comparten Argentina, Bolivia y Chile, que pensado en términos de desarrollo local y desarrollo íntegro de la región, podría ser una palanca importante para un proceso de industrialización que beneficie a los tres países. Pero bueno, para eso necesitamos la coincidencia entre gobiernos que tengan esa vocación, esa concepción popular y de integración, como tal vez alguna vez se dio con el UNASUR, en la que coincidieron justamente gobiernos populares, recordemos Néstor, Lula, Chávez, Correa,
bueno, ese proceso se truncó y no lo pudimos restablecer nuevamente. Así que todo esto son justamente los riesgos que se están disputando actualmente en nuestra región y que por eso me parece importante traer el concepto de nación en armas para que todos seamos conscientes de que la defensa de la patria nos corresponde a cada uno de nosotros y es un aspecto del cual no nos podemos desligar porque esto tiene que ser en la integración y la movilización conjunta entre las Fuerzas Armadas y el pueblo organizado. Y esto, como decíamos al principio, no es bajo una concepción imperialista de querer dominar ni someter a nadie, sino simplemente tener el poder disuasivo para evitar que se produzcan escaladas de conflictos. Es decir, en la medida en que somos capaces de defendernos, vamos a ser capaces también de tener una postura soberana y a su vez también trasladar esa discusión a los países de la región y al concierto de naciones del mundo, dado que ahí también me parece que es importante poder marcar una línea de terminar, digamos, con la vocación imperialista de ciertos países, de someter, de destruir pueblos para dominar sus recursos, sino que tenemos que llegar a una integración consciente de lo que tiene que ver con la situación de la humanidad, de nuestro planeta, en definitiva, y que justamente el justicialismo, como una doctrina universal, plantea principios de integración y de hermandad entre todos los pueblos del mundo. Pero justamente en este sistema no hay que pecar de inocentes y saber que nos necesitamos también las Fuerzas Armadas para poder tener un poder disuasivo, es decir, evitar que eh, nos, nos sometan. Entonces, por eso también hay una discusión latente respecto de la concepción que tenemos de las Fuerzas Armadas. Me ha tocado en numerosas ocasiones discutir con compañeros al respecto. Pasa lo mismo que con la Iglesia. Hay cierta visión progresista o de izquierda que es antimilitarista, antieclesiástica. Y si bien podemos tener críticas, no podemos ser anti, anti nada. Hay que tener una visión de integración porque estamos hablando de dos componentes, dos instituciones que formaron parte también de la construcción de nuestra identidad y que a diferencia de las concepciones europeas, donde tienen justamente esta vocación imperialista, la nuestra tuvo que ver más con la defensa de los intereses populares, salvo periodos en donde decíamos las jerarquías, tanto militares como eclesiásticas, jugaron para los intereses antinacionales, pero que me parece que no hacen al conjunto o a la expresión total de esas instituciones, sino que siempre estuvieron en disputa, como decíamos en el ejército o en las Fuerzas Armadas, la línea liberal, la línea nacionalista, y lo mismo se puede decir de la iglesia, ¿no? Hay muchos curas que fueron desaparecidos también porque tenían un posicionamiento firme al lado del pueblo y que justamente por estas jerarquías que en algún momento dominaron la institución, eh, eran contrarios a esos posicionamientos. Entonces, bueno, era un poco el desarrollo de estos temas para poder reflexionar al respecto y que tengamos una información más u otra corriente de pensamiento más para reflexionar al respecto y también desentramar un poco y volver a las fuentes de lo que plantea el justicialismo sobre estos temas que son tan importantes para la construcción del nacionalismo de inclusión que lo constituye como una expresión del pueblo argentino que tiene que ser proyectada hacia el resto de los pueblos del mundo. Bueno, de esta manera y sin agotarlos más sobre el tema, vamos a despedirnos de este capítulo. Esperamos que les haya servido la información y la opinión también vertida acá. Siempre estamos abiertos a intercambiar justamente pareceres y otros puntos de vista. No pensamos acá que tenemos la verdad revelada, sino simplemente una verdad relativa que es
para compartir y para discutir sobre, creo, lo que son los temas profundos de lo que nos acontece como país, como sociedad, como comunidad. De esta manera, los invitamos a que sigan enganchados con la programación de FM Ya, la radio TV 91.3 por el dial o a través de la transmisión en vivo por Facebook. Esto es parte del Tren de la Vida Producciones. Los invitamos a que nos reencontremos en la próxima emisión de Mundo Peronista para seguir pensando sobre la actualidad y nuestro futuro. Muchas gracias y nos vemos la próxima.